Bien, hermanos, gracias al Señor. ¿Cuánto creemos, hermanos, que mayor que todo es el amor? Amén. 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 Que vive el amor, dice David. Ay, se quiere casar, hermano. Todavía no dice. Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos en la serie titulada 8 verdades sobre el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante estudiar esto? Porque muchas iglesias, muchas denominaciones están siendo deslizadas por mentiras, por engaños, por farsas, hermano, acerca del Espíritu Santo. E iglesias bautistas que hemos sido conservadoras, hermano, con la doctrina sana de la palabra de Dios, ahora están siendo desviadas, ahora están siendo deslizadas a falsas doctrinas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, ahora estoy poniéndoles una inyección de sana doctrina. ¿Para qué? Para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier, por cualquier estratagema de hombres que usa con artimañas el error para engañar a los hijos de Dios, hermano. Así que seguimos estudiando esta serie de estudios, 8 verdades sobre el Espíritu Santo, y en esta mañana vamos a estar viendo los dones de revelación del Espíritu Santo. Los dones de revelación del Espíritu Santo. Creo que es un tema bastante importante para la iglesia de hoy. Los dones de revelación del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo número 12. Vamos a leer la palabra de Dios. Desde el versículo 4 al versículo 11, dice la Biblia de la siguiente manera. Primera de Corintios 12, versículo 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Verso 11. Pero todas estas cosas, las mencionadas anteriormente, las hace uno y el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos al Señor. Padre, en esta hora, dándote gracias, te pedimos e imploramos el auxilio de tu Espíritu Santo, para que hable a nuestras vidas, para que hable a nuestros corazones, para que sea, Señor, el medio a nuestra mente y corazón para aprender tu voluntad revelada en las Sagradas Escrituras, para que seamos firmes en la sana doctrina, para que podamos, Señor, defender la verdad de tu palabra, para que cale en lo más profundo de nuestro corazón tu palabra, para que toque nuestros corazones y para que podamos vivir cada día a la luz de ella. Señor, te pedimos en esta hora que puedas usar este sermón y a través del video del internet puedas usar también, Señor, este video para llegar a otras personas, para abrir sus ojos a la verdad del Evangelio y para que puedan conocer tu palabra revelada en las Escrituras. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué es un don? ¿Qué es un don? La palabra don viene del griego, porque recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego. Y en el idioma griego, la palabra don es la palabra charisma. Y significa básicamente un regalo de gracia. Un regalo de gracia. Cuando hablamos de dones del Espíritu Santo, nos estamos refiriendo nosotros a aquellos regalos de gracia que Dios daba a los primeros creyentes de la iglesia primitiva a través del Espíritu Santo para poder revelarle a los primeros creyentes su voluntad
voluntad. Recordemos que durante la primera etapa de la iglesia cristiana, el Nuevo Testamento no había sido completo, ¿o sí? Muy bien. Claro que no. Durante la primera etapa de la iglesia cristiana, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, hermano. Y muchas veces ni siquiera había estado completo. El primer libro de la Biblia que se escribió fue Primera de Tesalonicenses, o tal vez la Epístola de Santiago. En realidad los estudiosos no están de acuerdo en cuál fue la primera. Pero sea Primera de Tesalonicenses o sea la Epístola a Santiago, la primera carta del Nuevo Testamento que se escribió, esta carta se escribe alrededor del año 53 al 55 después de Cristo. Y recuerde que la iglesia, ¿cuándo nace la iglesia? El día de Pentecostés del año 33. Quiere decir que aproximadamente han pasado más de 20 años para que la iglesia comenzara a Dios usando a los santos varones, a los apóstoles, a escribir las cartas del Nuevo Testamento. 20 años en los que la iglesia no tenía ni una sola carta del Nuevo Testamento. 20 años en donde Dios tenía que usar de manera provisional algunos vehículos de revelación para que las iglesias pudieran usar la palabra de Dios que no estaba revelada en el Antiguo Testamento, que ya estaba escrito, pero en el Nuevo que todavía no. Entonces, esos dones de gracia se llamaban dones del Espíritu Santo. ¿Entienden o no? ¿Por qué? Porque ¿cómo basaban los primeros creyentes sus enseñanzas si es que no tenían el Nuevo Testamento? ¿Cómo podían ellos decir la doctrina de Cristo es así, si la doctrina de Cristo en el Antiguo Testamento es incompleta? Falta el Nuevo Testamento para que sea completa. ¿Me entienden o no? ¿Cómo podían decir ellos la doctrina de la iglesia es así, si mucha de la doctrina de la iglesia sale de Efesios, Filipenses, 1 de Corintios, cartas que no habían sido escritas? ¿Me entienden o no? Entonces, ¿cómo los primeros cristianos basaban sus doctrinas si es que el Nuevo Testamento, aunque tal vez algunas cartas ya habían sido escritas después del año 50? Muchas iglesias no habían ni siquiera recibido cartas de Pablo, porque podían haber tardado años en llegar. O muchas de ellas decían, no, a ver, hay que verificar si realmente lo escribió Pablo. Por eso se escribieron muchísimas más cartas que eran falsas, usando el nombre de los apóstoles. Y no es hasta el año 397, en el concilio de Cartago, en el que las iglesias cristianas dicen, estos son los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, se estandarizó después de más de 300 años, hermano. ¿Me entienden o no? O sea que durante 300 años algunas iglesias tenían 20 libros del Nuevo Testamento, otros tenían 10, otros tenían 15, otros tenían 20, otros tenían hasta 50 cartas. Entonces tenía que estandarizarse para que todas las iglesias cristianas tuvieran un solo Nuevo Testamento con 27 libros. Pasó aproximadamente 300 años. Quiere decir que ¿cómo los cristianos de los primeros siglos podían establecer sus doctrinas si es que no estaba completo el Nuevo Testamento? ¿Cómo sabrían ellos cuál era la voluntad de Dios para la iglesia? Porque el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, es la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, no para la iglesia. ¿Me entienden o no? Si usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a encontrar con leyes que tienen que ver con Israel, no con la iglesia. ¿Cómo sabían los primeros cristianos cuál era la voluntad de Dios para la iglesia si es que no había Nuevo Testamento? Entonces, muchas de las enseñanzas apostólicas llegaban básicamente por tradición oral. Yo me imagino que dos de los colaboradores de Pablo, los más conocidos, Priscila y Aquila, hombres de Dios, una pareja entregados a Dios, ellos habían escuchado de Pablo de repente en Corinto, y cuando llegaron a Roma y cuando llegaban a otro lugar, ellos dirían, yo escuché que Pablo dijo esto, así que tienen que hacer esto. Porque había iglesias donde no llegaban, no había, hermano, WhatsApp, no había celular, no había Facebook. Muchos de ustedes
vivían aburridos, hermano. No había ninguna manera de comunicación. Ahí no es de que, hay un problema en la iglesia de Calvario, ¿qué hacemos? Llamamos a Pablo, llamaban a Pablo, aló apóstol Pablo. No, hermano, no había cómo comunicarse. Y a veces uno escribía una carta y podía llegar después de meses, hermano, y de repente el hermano se había muerto con su problema, sin saber cómo solucionarlo, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito. No sé si me entiende. ¿Me está entendiendo o no? ¿Amén? O sea, quiere decir, hermanos, que había muchísimas dificultades y hasta algunos tenían problemas de doctrina. Como no había una norma como el Nuevo Testamento, muchos predicadores ambulantes entraban a las iglesias y hasta decían, yo he caminado con Cristo, yo he sido uno de sus apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque tal vez en las iglesias llegaba la noticia, vamos a remontarnos hace 2000 años atrás. Muchas de las iglesias llegaban noticias, Jesús tenía 12 apóstoles. Ah, sí, ¿cuáles eran su nombre? Bueno, Pedro, Simón, Jacobo, Juan, etcétera, etcétera. Y tal vez llegaba uno por ahí y decía, yo soy el apóstol Juan. Ah, bravo, el apóstol venga, predica, y tal vez predicaba otra doctrina. ¿Por qué? Porque no había un Nuevo Testamento. Y es más, no habían fotos para evidenciar si era o no era el apóstol Juan. ¿Me entienden? Hoy en día es mucho más fácil. ¿Se da cuenta o no? ¿Por qué? Porque hay fotos, hay comunicación, ya es muy conocido. Pero hace muchísimos años, sin nada, podían llegar falsas doctrinas a las iglesias por predicadores ambulantes. Y es más, los creyentes no tenían como nosotros el Nuevo Testamento. Así, en este formato como nosotros lo tenemos, se llamaban códices en el siglo III. O sea, como nosotros lo vemos hoy en día, hace 2000 años atrás no lo tenían. Tenían rollos de pergamino. ¿Se da cuenta o no? De vitela, de papiro. Y yo imagino un creyente de hace 2000 años si hubiera querido ir con el Nuevo Testamento a la iglesia. Cada creyente vendría con su carreta, ¿no? Vendría con su carreta con 27 libros ahí. Y uno ahí, muy bien el pastor, muy bien, a ver quién tiene 1 de Corintios, todos viendo a ver cuál de todos los rollos era 1 de Corintios. Y luego abrir, porque eran, hermanos, eran rollos de hasta 27 metros. O sea, es increíble, uno puede desenrollar, y le decía, hermano, jala, hermano, jala. Más allá. Y jalaban, hermano, los rollos y tenían que ver en qué parte, porque ni siquiera tenía capítulos y versículos. ¿Entienden? A ver, ¿quién tiene la parte donde dice, porque Dios es amor? La gente estaría, ¿dónde? Ahora, ¿no? Miren la facilidad que tenemos. Algo tan práctico, con capítulos y versículos, y no lo memorizamos. Pero miren los creyentes del primer siglo. Eran hombres que, como no tenían muchos recursos como nosotros, Dios tenía que dar, y es más, aparte de eso, muchos de ellos no tenían ni siquiera el Nuevo Testamento, porque no había sido ni siquiera revelado todavía, no tenían casa, no tenían nada, hermano. ¿Se da cuenta o no? Entonces, Dios tenía que usar de algo para que provisionalmente, mientras los creyentes no tuvieran Nuevo Testamento, ellos pudieran no quedarse a la deriva. Pregunta, ¿qué usaba Dios provisionalmente para revelar su voluntad a las iglesias mientras el Nuevo Testamento estaba siendo escrito? ¿Qué cree usted que usaba? Las profecías, las lenguas, ¿verdad? La interpretación de lenguas. Eso es dones de revelación del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo o no? Amén. Quiere decir que esos regalos de gracia llamados dones del Espíritu Santo eran básicamente vehículos provisionales, no permanentes. ¿Por qué? ¿Por qué eran provisionales? Porque Dios tenía algo mejor. Esto. Amén. Aleluya. ¿Amén? Esto es mejor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si viene alguien por acá, pastor, yo el día de ayer soñé que Cristo viene el 15 de julio del año 2017, preparémonos. Yo lo calibro en base a esto y es un mentiroso. Porque la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Pero ¿cómo lo sé yo que eres un mentiroso? Por esto.
Amén. Entonces, si yo no tuviera esto, como los primeros creyentes que no lo tenían, y mucha de la tradición llegaba oralmente, ¿qué quiere decir? Muchos de ellos no podían decir, bueno, realmente hablará verdad o mentira, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no tenían cómo calibrar. Entonces quiere decir que esos dones eran, ¿qué? Básicamente provisionales. Porque Dios tenía algo mejor para la iglesia hoy en día. Por eso estos vehículos, estos dones, eran los canales por los que la revelación de Dios venía a los primeros creyentes y les servía a ellos para poner las bases, para establecer las bases de lo que sería la doctrina cristiana, ya que el Nuevo Testamento estaba escribiéndose. Amén. De tal manera que cuando la palabra de Dios se escribe por completa y se estandariza en todas las iglesias, Dios ya no necesitó de esto. Y esto cesó. ¿Me está entendiendo? O sea, ya acabó, porque ya no cumple su función. Entonces, cuando hablamos de dones del Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a aquellos vehículos provisionales, transitorios, que Dios envió a los primeros creyentes para que tuvieran un Nuevo Testamento provisional de revelación sobrenatural en las iglesias, pero una vez que se escribe el Nuevo Testamento, esto acaba. ¿Entienden? Por ejemplo, si usted quiere ir a predicarle a un inconverso, no conoce nada de Dios, usted va y le dice, porque Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, etc. Y usted dice, porque Jesús es el Mesías, Hechos 2:22, para que todas las naciones sepan que Él es el varón escogido por Dios. Porque la profecía en Isaías 7:14 decía que nacería una mujer, y en Mateo capítulo 2 dice que nació de una virgen. ¿Entienden o no? Usted le puede compartir ahora a la gente con esto y la gente se convierte. Pero imaginémonos, bueno, y hoy en día que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no hay persona que no haya escuchado algo sobre Cristo en el Perú. Algo, lo mínimo habrá escuchado a través de religiones que no son cristianas, pero por lo menos tratan de explicar algo del Evangelio. Entonces es mucho más fácil hoy en día. Pero imaginémonos a Pablo, hace 2000 años, caminando por Europa, con tribus nómadas, con los escitas, con los bárbaros. Imaginémonos, y Pablo llegando allí y hablándoles, Cristo es el Mesías. Uno, ellos ni siquiera sabían qué es un Mesías, porque el concepto de Mesías era judío y ellos eran gentiles. Número 2, no había cómo la palabra de Dios confronte sus corazones, porque Pablo ni siquiera había escrito las cartas que él tenía. ¿Me entienden? Ni siquiera las había escrito. Entonces, ¿cómo Dios evidenciaba en aquel entonces? Y lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo Dios evidenciaba que Él estaba con esa gente? Por medio de milagros. Milagros, señales, prodigios, sanidades. Entonces, llegaba Pablo a un lugar y decía, Jesús es el Dios verdadero, es Cristo, el Mesías. Y la gente decía, a ver, evidencia, ¿por qué? ¿Por qué tendría yo que dejar a la diosa Artemis? ¿Por qué tendría que dejar a la diosa Diana por tu Dios? A ver, demuéstrame por qué. Porque la diosa Diana no hace nada. Jesús levanta muertos y resucitaba muertos, sanaba enfermos, reprendía demonios. Y entonces la gente mirando eso decía, Dios está conmigo. Amén. ¿Entienden o no? Amén. O sea, quiere decir que estos medios Dios los usó inclusive para convertir a otras personas, porque el Nuevo Testamento no era la base, porque no había sido completo y muchas cartas ni siquiera habían sido escritas. Sin embargo, hermanos, hoy en día los pentecostales afirman que los cristianos deben seguir recibiendo los dones de revelación del Espíritu Santo, porque es algo que Dios ha dejado, es algo que Dios ha dejado a la iglesia para que esté permanentemente. Entonces, teológicamente, los pentecostales son llamados continuistas. ¿Por qué continuistas? Porque ellos creen que los dones de revelación del Espíritu Santo continúan hoy en día en la iglesia. Y Dios sigue dando profecías, Dios sigue dando lenguas, Dios
sigue dando interpretación de lenguas, Dios sigue dando sanidades, Dios sigue dando milagros, y la gente viene a hacer un show. Porque cree que eso hoy en día sigue. Por eso le llama continuistas. Porque creen que continúa eso hoy en día. Pero nosotros, los bautistas, somos teológicamente cesacionistas. ¿Por qué somos cesacionistas? Porque creemos que esos dones de revelación han cesado. Porque ya cumplieron su función provisional. O sea, ya no hay sentido. Es como que usted diga, voy a hacerme una escalera para mi tercer piso. Pero lo que yo quiero hacer realmente es un ascensor. En lo que dure el ascensor, voy a ponerme mi escalera. Una vez que tiene el ascensor, ya no le sirve de nada la escalera. Entonces, ¿qué hace? Lo saca y usa únicamente el ascensor. Esos son los dones. Eran provisionales. Estando ya la palabra de Dios, eso ya no tiene sentido. Por eso somos cesacionistas. O sea, creemos, y yo creo que usted también lo cree, creemos que si Dios tiene algo que decirle, se lo va a decir por su palabra. Amén. Si algo Dios tiene que decírselo, se lo va a decir a través de su palabra y no a través de revelaciones. Nosotros, al ser cesacionistas, no estamos diciendo que Dios no tenga poder. Porque yo creo que Dios es todopoderoso. Alabado Dios. Y yo creo que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Eso lo dice la Biblia. Así que el cesacionismo no niega que Dios no tenga poder. Oiga, Dios tiene poder de hacer lo que Él quiere. Lo que el cesacionismo niega es que Dios siga revelando su palabra cuando ya está completa. Amén. ¿Me entienden o no? O sea, Dios ya no revela su palabra porque las Sagradas Escrituras están completas. Hermanos, ¿quiénes están en lo correcto? ¿Los cesacionistas o los continuistas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién tiene más fundamento bíblico? Porque aquí no es de que a mí me gusta porque mucho escándalo hacen por allá, me gusta acá porque más tranquilito. No, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? ¿Tenemos que ir dónde? A la palabra de Dios. ¿Entienden o no? Porque si usted no se va, si usted ojo aquí, escúchame bien, si usted está buscando una iglesia que se le acomode mejor, pero que no vaya de acuerdo a la palabra, hermano, va a tener grande problema. Si usted busca una iglesia con sana doctrina, oiga, va a ser una bendición. Porque sus hijos, sus nietos, hermano, su familia, hermano, la base de nuestra vida es la iglesia. ¿Usted sí entiende? La base de nuestra vida al final es la iglesia. Porque nuestros hijos van a crecer acá y acá van a conocer también de repente sus esposas más adelante, sus esposos. Y nuestros nietos y quien sea. Hermanos, la base de nuestra vida es la iglesia. Por eso, ¿qué necesitamos? Buscar iglesias, no que se me acomode, sino iglesias de sana doctrina. Amén. Paul Washer decía en una de sus prédicas, no busque usted una iglesia muy cerca a su casa. Busque una iglesia lo más cerca a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que buscar iglesias que estén pegadas a la palabra de Dios. Porque lo único que le va a hacer crecer a usted es la palabra de Dios, nada más. No hay nada que le haga crecer. Por eso vamos a ver en esta hora, con la misma Biblia, qué es lo que tiene que decir acerca de este tema. Número 1, los distintos dones de Dios. Los distintos dones de Dios. ¿Lo tienen allí para apuntar? Los distintos dones de Dios. Vamos a ver que los pentecostales básicamente hacen énfasis en los dones del Espíritu Santo. Pero no solamente existen dones del Espíritu Santo, también existen los dones de Cristo Jesús y también existen los dones del Padre. O sea, el Padre, Dios Padre, tiene sus propios dones. Cristo el Hijo
propios dones. Y el Espíritu Santo tiene sus propios dones. Y esos dones tienen básicamente una función distinta. Y Dios no le da a todos los creyentes todos los dones. ¿Por qué? Porque todos no podemos cumplir la misma función. Yo escuchaba un predicador que decía, yo tengo todos los dones. Yo sí tengo. Si usted tuviera todos los dones, usted solito sería la iglesia. ¿Entienden? Usted solito sería la iglesia. ¿Por qué? Porque justamente Dios da a cada uno, como Él quiere, dones particulares, para que todos como un engranaje activemos en la iglesia local. ¿Entienden? Pero si el pastor solo tuviera todos los dones, yo sería la iglesia solo, no necesito de ustedes. Y yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí. Amén. Y todos necesitamos unos de otros. Amén. Amén. Entonces tengamos muchísimo cuidado con esto. Vamos a ver los dones que da Dios el Padre. En Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Léalo detenidamente conmigo, hermano. 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios. ¿Quién es Dios allí? Dios el Padre. Si usted mira los versículos anteriores, es Dios el Padre. Que Dios repartió a cada uno. Dios Padre reparte una medida de fe. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Pregunta aquí, ¿quién da estos dones mencionados en Romanos 2? Dios el Padre, alabanza. Dios el Padre. Eso lo dice los versículos anteriores. Dios Padre los reparte. ¿Cuáles son esos dones? ¿Cuántos hay ahí? Hay 7 dones. 7. ¿Ok? 7 dones que Dios el Padre da. ¿Cuáles son? Primero, el de profecía. Pregunta, ¿este don de profecía que da Dios el Padre es un don sobrenatural? No. ¿Por qué? Porque la palabra profecía viene del griego profetes, que significa hablar en nombre de otro. Entonces, técnicamente, todos los creyentes somos profetas. Técnicamente. ¿Por qué? Porque todos hablamos en nombre de Dios. O sea, seríamos profetas de Dios. Pero no usamos ese término profeta, porque hoy en día está tan mal usado. Hay gente que lo usa para su propio conveniencia. Ahí viene el profeta, todos inclinen sus rostros que no lo pueden ver. Y algunos payasos hasta se ponen el velo, hermano, como Moisés, para que no vean su gloria. Man, yo lo he hecho hervida. Pero mire cómo están, algunos dicen, no, cuidado el profeta, no le digas nada. Si te trató mal, no le digas nada porque es el profeta. No. Por eso le digo, ese término profeta está tan mal usado que es preferible no usarlo nosotros. Pero técnicamente, como todos hablamos en nombre de Dios, somos profetas. Así que ese don que da el Padre de profecía es un don, es como que la habilidad que tiene el creyente para poder hablar la palabra de Dios. ¿Entienden? Tenemos el don de servicio. El don de servicio es un don que es para atender las necesidades de la iglesia. Ahora, la pregunta es, en una ocasión había un pastor que estaba limpiando las bancas, estaba limpiando por ahí, y se acerca un joven y se siente y lo comienza a mirar al pastor. Y el pastor le dice, hermano, un favorcito, ya para que no te quedes ahí, haz un poquito de ejercicio, ayúdame a limpiar un poquito más la banca por aquí, a barrer un poquito por acá. No, pastor, que le quiero comunicar que no tengo el don de servicio. No tiene el don de servicio. No tengo el don de servicio, entonces discúlpeme usted, ¿no?
Ahora, escucha aquí. Este don, que es el don de servicio, y todos los dones aquí mencionados, es cierto, Dios el Padre los da, pero el que los realiza. ¿Cuándo se recibe un don? Mucha gente por ahí dice, los dones se reciben cuando uno se convierte. Entonces hay que descubrir cuál es tu don. Yo le voy a explicar algo mejor. Los dones no se reciben cuando usted se convierte. Los dones del Padre son funciones que están en la iglesia local, que el que quiera lo puede realizar. Y cuando lo realiza, está teniendo el don. Si una persona dice, pastor, yo tengo, porque aquí existe el don de misericordia. Pastor, yo tengo el don de misericordia, por si acaso, ¿ah? Ah, qué bien, hermana. ¿Y cuándo bueno, yo lo recibí desde que me convertí. Así que desde que me convertí me doy cuenta que yo tengo el don de misericordia. Ah, qué bien, hermana. Y un día voy y le digo, hermana, por favor, vaya usted y llévele a la familia del frente un poco de alimentos porque no tiene que comer. Ay, pastor, no quiero usar mi don de misericordia. O sea, pregunta, ¿cómo puede tener don de misericordia y ser una persona sin misericordia? No sé si me entienden. ¿Cómo puede tener el don de servicio y no servir? Amén. O sea, no son, ojo aquí, los dones no son capacidades y habilidades que tú recibes, los dones del Padre, me refiero a esto. Estoy ahorita en ese tema. Ya no se vaya todavía a Corintios, estamos aquí. Estos dones son básicamente ¿qué? Habilidades que están en la iglesia local. El servicio, la enseñanza, la exhortación, la repartición, el presidir, la misericordia, son habilidades que están allí. Y que si uno dice, Dios, ayúdame porque quiero presidir, quiero liderar, y se mete y lo hace, Dios le da la capacidad. Pero está allí y lo hace. No es que yo tengo el don de liderazgo. Ah, qué bien, hermano. Y me puedo llevar con los jóvenes. No, es que hoy día no quiero servir en eso, pastor. ¿Cómo puede tener un don y no practicarlo? O sea, el don es practicar esa función, no tener. ¿Me entienden o no? Por eso, aquí no estamos para descubrir nuestros dones. Aquí estamos para funcionar en la obra de Dios. Aquí estamos para trabajar en la obra de Dios. Y cuando usted más trabaje, más se va a dar cuenta que tiene habilidad para hacerlo. ¿Amén? Amén. O sea, esos son los dones del Padre. El don de servicio. Por eso, aunque este don es algo que Dios el Padre está allí, lo ha dejado en la iglesia para funcionar, todos los cristianos tenemos que ser serviciales. Todos. No es que, no tengo el don. No. Todos tenemos que ser serviciales. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que estamos aquí para aprender de Él, que es manso y humilde, y sirvió a sus discípulos. ¿Entienden o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos para cumplir esta función en la iglesia de Dios. El tercer don, en Romanos 12, el don de la enseñanza. Es esa disposición que tiene una persona para poder instruir con la verdad a otros. Ese es el don de la enseñanza. El don de la exhortación, ese don me gusta, yo quiero meterme ese don para exhortar, porque la primera que ve al hermano de frente le exhorto, ¿no? Y también a la hermana le exhorto, ¿quiere ese don? Pastor, voy a buscarlo en ayuno y oración. No, tenga cuidado. El don de exhortación no significa estar gritándole a las personas. Cuidado con eso. He tenido que exhortar a ese hermano, usted no se imagina. ¿Cómo lo he exhortado? Entonces la gente entiende mal exhortación. Exhortar, si usted busca, significa animar. Amén. Exhortar es animar. Amén. Entonces, si voy a exhortar a un hermano, no lo voy a desanimar, lo voy a animar. Amén. Amén. Porque si el hermano está andando incorrectamente, lo voy a animar a que ande correctamente. Si el hermano hizo algo que va contra la palabra de Dios, lo voy a animar a que haga lo que dice la Biblia. Entonces, exhortar, ¿qué es? Animar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Exhortar a mis hermanos, animar a mis hermanos, no desanimar a los hermanos.
Porque recuerde, si el hermano o la hermana se va, usted va a ser responsable. ¿Se da cuenta o no? ¿Por qué? Delante de Dios. Porque estamos desanimando y nuestra función no es desanimar ni gritar a las ovejas. Dios no le da esa autoridad al pastor, hermano. Porque la Biblia dice, no enseñoreándose del rebaño. Si esa función no se la da al que está pastoreando la iglesia, menos se la va a dar a un miembro. ¿Me entienden o no? Entonces no estamos para gritarnos, estamos para conversar. Estamos para hablar, estamos para animar. Para animar. Y si veo que mi hermano está que se aparta, está que se desanima, veo que la hermana, el hermano, el joven está como que se descarría. ¿Y cómo lo sabe? Porque Facebook no se calla nada. Y usted ve, ay, que la hermana como que se ha ido un poco para allá, el hermanito como que no vaya. Oye, te he visto, hija del diablo, ¿cómo te he visto? Arrepiéntete. Y se va con la palabra, mira lo que dice acá. Si yo hago eso, hermano, estoy desanimando. Pregunta, ¿usted sabe qué pasa a esa hermana, a esa joven? ¿Usted sabe qué está pasando a ese joven? ¿Usted sabe lo que está pasando a esa hermana? Tal vez tiene problemas, lucha y nadie le ha discipulado. Nadie le ha dicho, voy a compartir contigo, ¿cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu necesidad? Quiero hablar contigo. ¿Usted se acercaba a decirle eso? Se acercaba a decirle, hermano, te veo un poco como que yéndote por el otro lado. ¿Por qué mejor no vamos a orar en esta hora? Vamos a pedirle a Dios, me encargo contigo los días domingos de 3 a 4 estudiar la palabra de Dios. Exigimos de otros, pero no estamos dispuestos a prestar servicio a otros. ¿Amén? Amén. Se quedó callada la iglesia, hermano. Gloria a Dios. O sea, tenemos que disponernos a exhortar, pero hacerlo bíblicamente. Animar. De repente, porque está desanimado, es que está andando así. Anímale a andar como un hijo de Dios. Entonces, ahí está el don de la exhortación. El don de la repartición. Ah, ese es mío, pastor. Ese es mío. Yo tengo el don de la repartición de la comida, ¿no? O el don de la repartición de la torta. Bueno, son habilidades o capacidades que ya la persona tiene, ¿no? A veces ya la hermana es más justa, ¿no? Saca así la torta o saca así la comida, ya, que ya, bueno. Pero repartición allí significa dar a los necesitados. Entonces el don de dar a los necesitados. Ese es el de la repartición. ¿Ya? O el don de presidir. Es el don de guiar a otros hermanos, de ayudar a otros hermanos a crecer espiritualmente. O el don de la misericordia, que es mostrar compasión a los necesitados. Por ejemplo, hermanos que siempre tienen esa disposición de ir, por ejemplo, a las cárceles, de ir a los hospitales a predicar. ¿Me entienden o no? O sea, estamos hablando de personas que tienen misericordia. Ahora, ay, ¿cómo quisiera tener ese don, pastor? Pues vaya. O sea, si usted va, lo tiene. Si no va, pues no lo tiene. No sé si entiende. O sea, no es que estoy esperando que Dios me me revele. Me estoy diciendo, hijo mío, te puso el don de la misericordia. Gracias, Señor, ahora sí voy al hospital. No. Vaya y haga la obra de Dios. Vaya y trabaje. ¿Me entienden o no? Ahí está la función del don de la misericordia. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la función de estos dones? De todos estos dones de Romanos 12. Básicamente, administrar y servir en la iglesia. Una pregunta. ¿Estos dones son extraordinarios? Son extraordinarios. Si un hermano enseña, si un hermano preside, si un hermano habla, si un hermano exhorta, si un hermano reparte, si un hermano tiene misericordia, son dones extraordinarios que la gente dice, ¡ah, su mira, qué tremendo, cómo Dios lo usa! Son dones ordinarios. Claro, son extraordinarios porque la obra de Dios es extraordinaria. Pero en su ejecución, en su función, no son extraordinarios. Porque estoy seguro que si usted va y hace misericordia, si usted va y preside, la gente no se va a quedar anonadada y espantada de lo que está viendo. No. Son cosas muy regulares. La letra B. Los dones del Hijo. En Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12. Efesios 4, 7 al 12.
Dice la Biblia, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién da estos dones? Cristo. Ahí dice, y dio dones a los hombres. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlos. Eso solamente es Cristo. Verso 11. Y él mismo constituyó. Ahí están los dones que le entrega la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿quién entrega estos dones? Cristo. Ahora, no son en realidad funciones, sino son personas. Son personas que pueden cumplir esas funciones. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí tenemos 5 clases de personas que Dios entregó a la iglesia para que pueda ayudarles a crecer, a ser edificados en Dios. Mira que en Romanos 12, estos dones son para servir y para administrar. Pero en Efesios 4, la función es edificar, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para cumplir la obra de Dios. Ahí tenemos 5. La primera es apóstol. ¿Quiénes son apóstoles? Aquellos que habían visto a Cristo, habían caminado con Cristo, habían sido comisionados por Cristo y tenían la palabra de Cristo. Por eso hoy en día nadie puede llamarse apóstol. Ahora se podrán llamar apóstoles, evangelistas, teólogos, de todo, pero no pueden ser apóstoles de Cristo. ¿Por qué? Porque son 12. Ya no hay más. Alabado sea el Señor. Pero ¿cómo hay algunos que les gusta? No. Tenemos con nosotros al predicador fulano de tal, un título de la universidad de tal lugar, que estudió 5 años para ser apóstol y otros 3 años complementación para ser profeta y 2 años más para ser salmista. ¿Sabes que hoy en día hay gente que ya no se llaman cantantes, se llaman salmistas hoy en día? Y estudian, dice, para poder cantar, para componer salmos, son salmistas. Y todo con la finalidad de ¿qué? De confundir. No hay apóstol. Dios lo terminó con los 12. También Dios ponía a profetas, pero estos profetas que Dios ponía a través de Cristo, porque son los dones de Cristo el Hijo, sí son personas que tenían revelaciones del futuro. ¿Entienden? Por ejemplo, ¿como quiénes? Isaías era un profeta, Jeremías era un profeta, Elías era profeta. Estos hombres que vieron el futuro, predijeron cosas maravillosas, tenían el ministerio de profeta que Cristo el Hijo daba. Porque el don de profecía que da el Padre es muy distinto, es simplemente hablar la palabra de Dios. Pero el que Cristo da era más allá, era hasta ver cosas que podían pasar. Uno de ellos, Ágabo. En el libro de Hechos, capítulo 11 y Hechos 21, vemos a un profeta llamado Ágabo, que vio en Hechos 11 una hambruna que se iba a producir y lo profetizó. Y luego profetizó a Pablo que iba a venir una persecución contra él y sucedió. Este era un profeta, tenía el ministerio de profeta de Cristo el Hijo. Luego lo que hoy en día encontramos regularmente, los evangelistas, que son proclamadores de la doctrina cristiana. Los pastores que también hoy en día hay, que son hombres que pastorean a la congregación, ayudan a la congregación a parecerse a Cristo. Y los maestros que son instructores de la doctrina cristiana. Me gustó un maestro que dijo, en la mano podemos tener los 5 ministerios del cielo, ¿no? El primero, el pulgar, el apóstol de Dios. ¿Por qué? Porque si usted va a poner un chinche, ¿con qué va a poner el chinche? Cuando usted tiene un chinche y va a poner en madera, ¿qué usa, hermano? ¿Cuál de todos usa? ¿Por qué es el más? Fuerte.
Entonces, ese era el apóstol, el que fundamentaba la base de la doctrina. Luego decía, luego viene el profeta, el índice. ¿Por qué? Porque el profeta acusaba. El profeta denunciaba el pecado, ¿no? Luego viene el más alto de todos. ¿Cuál es? El evangelista. Él es el más conocido, pues. El más conocido. Luego viene el anular. Ese es el pastor. ¿Por qué? Porque cuida a la esposa de Cristo. Y luego viene el meñique, el último, el maestro. ¿Por qué? Porque se mete donde otros no pueden. O sea, ¿qué quiere decir? Que los maestros, usted habla con personas que tienen esta capacidad, y es maravilloso, hermano, que son maestros y se meten y estudian y son hombres de Dios, y donde uno nunca se imaginó, ahí llegan, hermano. Entonces, ahí encontramos, de los cuales podemos decir que 2 ya no están y 3 sí están en la iglesia de hoy. ¿Me entienden o no? Entonces, estos dones son básicamente para perfeccionar a los santos. Ahora, otra pregunta. ¿Estos dones de Efesios son extraordinarios en su ejecución? Bueno, 2 de ellos sí. Apóstol y profeta. Porque a los apóstoles le seguían las señales. Y los profetas tenían, ¿qué? Visiones. Pero evangelistas, pastores y maestros no son extraordinarios. Son bastante ordinarios. ¿Por qué? Porque cuando el pastor pastorea, cuando el evangelista proclama la palabra de Dios, o cuando el maestro le enseña, hermanos, no se producen grandes cosas que la gente pueda decir, ¡ah, qué tremendo! No. Simplemente están cumpliendo la función de enseñar. ¿Amén? Ahora sí, entramos a 1 Corintios 12. Que recién, pastor, ¿a qué hora va a acabar? Tranquilo, hermano, no se preocupe. Tranquilo. Todavía, o ya se quieren ir. A ver, ¿está buena la palabra, amén? ¿Está buena la palabra de Dios? Vamos a ver entonces, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? 1 Corintios 12, versículo 7. Vamos a centrarnos ahora aquí. Dice, pero a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahí mire que la palabra manifestación en el griego es la palabra faneros, que significa revelación. O sea, a diferencia de los dones de servicio de Romanos 12, a diferencia de los dones de consolidación de Efesios 4, encontramos dones que su función es ¿qué? Revelar. Que su función es básicamente revelar. Por eso dice, a cada uno les da la manifestación o la revelación del Espíritu para provecho. Verso 8, porque a este les daba por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro discernimiento géneros de lenguas, diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Verso 11, pero todas estas cosas las hace uno mismo y el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién reparte los dones de 1 Corintios 12? El Espíritu Santo. En Romanos 12, el Padre. Efesios 4, el Hijo. Y en 1 Corintios 12, el Espíritu. Los primeros son para servir y administrar. Los segundos son para consolidar. Y los terceros son para revelar. Por eso dice, a cada uno le da la revelación o la manifestación del Espíritu. Ahora, ¿cuáles son esos dones? Ahí en la primera lista, ¿cuántos había? 7. En la segunda lista, ¿cuántos hay? 5. Y en la tercera lista, ¿cuántos hay? 9. Hay 9 dones allí en 1 Corintios 12. 9 dones que su función básicamente era revelar algo de Dios.
Ahí tenemos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Ahora, ¿estos dones son extraordinarios en su función? Sí. ¿Cuál de ellos no es extraordinario? Ninguno. Todos son extraordinarios. ¿Y sabe quién tenía todos los dones? Corinto. Uno llegaba, yo me imagino, ¿no? Uno llegaba, vamos a visitar la iglesia bautista de Corinto. Vamos, pues iban a visitar la iglesia bautista de Corinto. Se sentaban ahí y empezaba el culto. Y empezaba el pastor. Muy bien, vamos a empezar en esta mañana la campaña de milagros. Amén. Así que vamos a ver quién tiene dolor de muela, dolor de ojo, dolor de espalda, contractura, pase por acá. Los hermanos que tienen sanidad pasen por acá. Y comenzaban a orar y se sanaban. Pastor, es que sucedió esto. Muy bien, hermano, el que tiene don de milagros, haga milagritos. Y así es milagro. Y mientras el pastor estaba predicando o hablando lo que entendía de la palabra de Dios, ya se levantaba un hermano por ahí, se levantaba hablando en lenguas, y otro hermano por ahí se levantaba y comenzaba a profetizar. Y otro hermano le interpretaba lo que hablaba en lenguas, y la iglesia se callaba para escuchar el mensaje. Así empezó. Pero después uno llegaba, y mientras uno estaba por acá sanando, otros estaban por acá reprendiendo demonios, otros estaban por ahí hablando en lenguas, otros ni les importaba y se ponían a mirar ahí. Y hermanos, y era un desorden completo. Era como si usted llegara a una de esas iglesias que usted ya conoce, ¿no? Era un desorden, hermano, completo. Y hasta que Pablo dice, muy bien, ya tanto quieren hablar en lenguas. Miren, yo prefiero hablar 5 palabras que se entiendan en la iglesia que 10,000 en lenguas. Eso lo dice Pablo, no lo dice. Amén. Tanto quieren hablar en lenguas, muy bien, pero háganlo 3 y por turno. Amén. Y uno interprete. Si no hay intérprete, cállese. Alabado sea Dios. Ay, pero yo me imagino a los hermanos de Corinto. Ay, pero yo no puedo resistir al Espíritu. ¿Cómo es posible? ¿Me vas a decir que yo resista al Espíritu? Si cuando el Espíritu me toma, pateo a todos, hermanos. Me pongo ahí jalo el cabello y grito. ¿Por qué? Porque a mí el Espíritu me toma. Oiga, eso son mentiras, hermano. Por eso Pablo dice, muy bien, si ustedes dicen eso, entonces el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Amén. Porque Dios no es un Dios de desorden ni de confusión, sino de orden. ¿Y qué dice Pablo? Y el que esté contra esto sabrá que lo que yo ordeno viene de Dios. Amén, aleluya. Calladitos, hermano. Alabado sea Dios. Yo estoy seguro que por eso es que no les gustaba. Miren que hasta qué punto le gustaba a los corintios hablar en lengua, que ellos llegaron a decir, Pablo no es apóstol, ni lea lo que escribe. Y por eso Pablo escribe una segunda carta. ¿Quién ha dicho de ustedes que yo no soy apóstol? Espérense que vaya, dijo. Espérense. Porque si yo no soy apóstol, ustedes ni existieran. Porque yo fundé esa iglesia. Y yo fui su pastor 3 años. Alabado sea. Y van a decir que yo no soy apóstol. Lea 2 de Corintios. Pablo está indignado con la gente que negaba que él sea apóstol, porque la primera carta fue muy dura. ¿Se da cuenta, no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dones son extraordinarios. Tanto que hasta la gente del mundo, cuando iba a visitar, se iba corriendo, hermano. Bendito Cristo. Se iba, se sentaba y quería escuchar lo que decía la palabra. Y yo, ¡ay, Dios mío! Pensaba que era la hermana del exorcista o alguna otra persona más. Y se iban corriendo. Y Pablo dice, dejen de estar hablando en lenguas todos. Ya tranquilícense, porque si viene un indocto, alguien que no conoce, se sienta, ¿acaso no van a creer que están locos? Alabado sea Dios. ¿Lo dice Pablo o no? Y Pablo dice, hasta yo creería que ustedes están locos. Así que tranquilícense, bajen las revoluciones. ¿Me está entendiendo la palabra de Dios o no? Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos dones, todos son extraordinarios. Porque el hacer milagros, el interpretar, el hablar en lenguas, eran dones extraordinarios. Ahora, número 2, los dones de revelación del Espíritu Santo. Vamos a centrarnos un poquito más en estos dones. Ya vimos los del Padre, ya vimos los del Hijo. Vamos a ver ahora los del Espíritu Santo. Vamos a centrarnos allí, ¿ok? Ahí vamos a analizar. Número 2, los dones de revelación del Espíritu Santo.
Ahora, vamos a estudiar más de cerca cada uno de estos dones y qué función van a cumplir. El primer don es palabra de sabiduría. Y este don permitía que los creyentes pudieran dar soluciones sabias a dificultades que pasaban las congregaciones. Mucha de la palabra de sabiduría se transmitía por este don y se terminó plasmando en el Nuevo Testamento. O sea, por ejemplo, en Corinto habían dificultades, en Éfeso habían dificultades, en muchas iglesias locales habían dificultades, pero no había Nuevo Testamento porque estaba siendo escrito. Entonces, ¿qué usó Dios? Palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para que a través de esa revelación del Espíritu, la persona que recibiera esa revelación por palabra de sabiduría, diera el consejo sabio, conforme a la Biblia, aunque no estaba escrita completa, pero era la voluntad de Dios. Entonces, daba ese consejo sabio y la gente decía, gloria a Dios, vino el mensaje. Ya vino la solución, por la palabra de sabiduría. El teólogo Everett Harrison dice, este don tenía relación con la comunicación de la sabiduría espiritual, tal como está contenida en las cartas apostólicas. Y él añade, era necesaria la función de este don en los primeros tiempos cuando la iglesia no tenía el Nuevo Testamento. El teólogo pentecostal Meyer Pillman, él dice, por esta expresión, o sea, palabra de sabiduría, se quiere decir al acto de expresar sabiduría y se aplica al arte de interpretar sueños o dar consejos sabios o la inteligencia para descubrir el significado de algún número misterioso o de alguna visión. O sea que por medio de este don, el que tuviera el don de la sabiduría podía dar solución a dificultades. Y si Dios tenía algo que hablarle a un creyente, lo hacía por alguna revelación o tal vez por sueño. Y entonces venía el hermano y decía, hace 2000 años atrás cuando vi este don, hermano, he soñado. ¿Con qué he soñado, hermano? He soñado con números. No sé qué será, hermano. He soñado el 5, el 8, el 20, el 15, el 16. La lotería, hermano. Ese seguro es la lotería. Vaya usted y va a ver que va a ganar. Hoy en día hay gente así, ¿no? Parece broma, pero hay gente así. Hay cristianos que juegan a la tinca. Hoy se acabó la venta. Me asusta. No. Hay cristianos que juegan a la tinca. No, que para ser millonarios, dice. Para apoyar la obra de Dios. Mentira. Mentira. Si en lo poco no eres fiel, en lo mucho no lo vas a hacer. ¿Amén? Amén. Pero mire, entonces había una persona que tenía algún sueño que Dios quería decirle algo, y como no había Nuevo Testamento, entonces Dios le daba la revelación, la interpretación de ese sueño por palabra de sabiduría al que tenía. Pero número 2, viene palabra de ciencia. La palabra de ciencia, este don básicamente permitía que las doctrinas de Cristo, de la Iglesia, del Espíritu Santo, de Dios, sean dadas a la Iglesia cuando no había Nuevo Testamento. Porque si usted, por ejemplo, Cristo vino, Cristo predicó, murió, ascendió al cielo, está en la gloria. Y las iglesias comenzaron a crecer. Pero las iglesias, ¿acaso sabían completamente que Cristo era Dios y hombre? Muchos de ellos no. Muchos de ellos comenzaron a aprenderlo cuando recién leen Filipenses. ¿Entienden? O cuando leen Juan 1.1. Es más, Juan 1.1, ese versículo que amamos tanto, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Es un verso claro para hablar de que Cristo era Dios. Pero Pablo murió sin saber que ese libro se iba a escribir. Porque ese libro se escribe en el año 90, Pablo muere en el año 68. ¿Se da cuenta o no? Entonces, muchas de las doctrinas de la revelación venía por palabra de ciencia. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando venía una persona y decía, Cristo no es Dios, estaba diciendo algo que era falso. Entonces, Dios enviaba el don de palabra de conocimiento a una persona, y esa persona decía, no, eso es una mentira, Cristo sí es Dios, porque Dios me acaba de revelar que Cristo es Dios, porque es más, hasta se va a escribir más adelante, para que me entiendan.
O sea, esa palabra de sabiduría, de ciencia, traía conocimiento de la doctrina cristiana. El teólogo Harold Wilmington dice: la palabra de ciencia es la habilidad sobrenatural de recibir una porción de la palabra de Dios por revelación y transmitirla por inspiración. O sea, por ejemplo, si la iglesia estaba desanimada, el que tenía el don de conocimiento podía hasta haber recibido Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podían ellos ir a Filipenses porque no estaba escrito. Pero el que tenía ese don de conocimiento, venía ese texto, lo declaraba y la gente se fortalecía. Amén. Porque estaba, ¿qué? Revelando porciones de la palabra de Dios. El teólogo pentecostal Guy Duffy dice: este don trae verdades bíblicas a la atención de la iglesia o puede revelar hechos que son necesarios para una acción posterior. Quiere decir que este don traía revelaciones del Nuevo Testamento a la iglesia. Número 3, el don de fe. Este don actuaba básicamente con el don de sanidades y el don de milagros, y permitía que el que lo poseyera tuviera una fe tan grande que podía obrar cosas sobrenaturales. Por eso escribe el teólogo pentecostal Guy Duffy: la fe especial obra a menudo en conjunción con las sanidades y los milagros. Los dones de sanidad